¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a estar comentando una pequeña porción de una predicación muy conocida del pastor Paul Washer. Para todos aquellos que no conocen al pastor Paul Washer, es un pastor bautista muy conocido, muy famoso. Basta poner su nombre en Google para que le aparezcan un montón de videos. Y se hizo muy famoso básicamente por este video que ustedes están viendo ahí en pantalla. Este video se titula Un mensaje impactante para la juventud. Fue publicado hace bastante tiempo, hace como unos 11, 12 años. Yo lo vi por aquella época porque se distribuyó y se compartió por muchas iglesias, ¿sí? Trascendió las denominaciones cristianas, más allá de que él es bautista, se vio hasta en la iglesia adventista este sermón. Lo pueden buscar en internet, ¿sí? Mensaje impactante para los jóvenes de Paul Washer. Lo van a encontrar. La calidad es pésima, por lo menos no he encontrado uno que esté en buena calidad para poder hacer este video. Pero yo solamente quiero mencionar una pequeña porción de esta predicación donde él cita unos versículos de Mateo 24 y le da una explicación que no se escucha muy frecuentemente en las iglesias cristianas. De hecho, es la primera vez que yo lo escucho en su sermón hace unos cuantos años atrás, pero me quedó marcado y me gustaría poder compartirlo con ustedes, sobre todo porque viene de un pastor que podríamos llamar del ámbito evangélico, ¿sí? Un pastor bautista que no está relacionado con el adventismo del séptimo día. Los adventistas del séptimo día nos caracterizamos por hablar bastante acerca de la vigencia de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. En particular, resaltamos el tema del sábado porque es el mandamiento más olvidado, pero en líneas generales en las iglesias evangélicas se enseña que la ley de Dios no tiene importancia o que no tiene vigencia. Sin embargo, el texto que él va a citar está en relación con la segunda venida de Cristo, con el fin de la historia de la humanidad, y fíjense la relevancia y la importancia que cobra la ley de Dios. Solo que él presenta este pasaje cómo debería ser traducido según la lengua original. Ustedes ya me han escuchado hablar mucho acerca de este tema de las lenguas originales. No creo que haya necesidad de ir siempre a las lenguas originales, porque hay un texto en la Biblia que explica siempre otro texto, lo vamos a demostrar al final de este video, pero me llama la atención y me gusta que se presente de esta manera, porque aún las personas que vayan a los textos originales sin olvidar el contexto, sin olvidar lo que se puede leer claramente en las escrituras, pueden descubrir la verdad, ¿sí? Pueden encontrar la verdad. Y sobre todo en el ámbito evangélico. Este tema, si sos evangélico, este punto que va a mencionar el pastor Paul Washer, me gustaría que te quede grabado en tu corazón y en tu mente, que compartas este video porque va a ayudar a muchas personas a darse cuenta del gran error en el cual están inmersos la gran mayoría de cristianos evangélicos hoy en día que han rechazado la vigencia de la ley de Dios. Así que vamos a escuchar esta predicación, fragmento de esta predicación, y yo voy a ir comentando algunas cuestiones mientras tanto. Now, bring this to close. Verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. You say the most important thing on the face of the earth is to know Jesus Christ. That is not true. The most important thing on the face of the earth is that Jesus Christ knows you. I'm not going to get into the White House tomorrow because I walk up to the gate and tell everybody I know George Bush. But they will let me in if George Bush comes out and says, I know Paul Washer. You can profess to know Jesus, but my question for you, do you know Jesus? Does Jesus know you? Bueno, esta parte es interesante, me gusta lo que él plantea de que Jesús nos conozca a nosotros, pero no vamos a desmerecer lo que dice el resto de la Biblia, ¿no? Jesús lo dice en Juan capítulo 17, o sea, no está mal la frase que tenemos que conocer a Jesús, no creo que esté mal decir que tenemos que conocer a Jesús, porque Jesús lo dice en Juan 17, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, no está mal decir que tenemos que conocer a Jesús, y entendemos que Dios nos conoce y conoce hasta, tiene contados nuestros cabellos, Él nos conoce perfectamente, pero entiendo que lo que Él quiere destacar es una relación personal con Jesús.
Es decir, no simplemente yo digo, conozco a Jesús, pero no tengo una relación íntima, una relación personal. Por eso él habla y recalca el tema de que Jesús nos conozca a nosotros. Pero bueno, doy mi punto de vista sobre esto. No está mal decir que tenemos que conocer a Jesús, que tenemos que conocerle, porque eso es lo que la Biblia dice. La vida eterna consiste en conocer a Cristo y al Padre, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando porque este no es el meollo de la cuestión. And look how he describes the lost man here. Bueno, acá va a describir al perdido. Presten atención, ahora viene lo bueno. He says, "Depart from me, you who practice lawlessness." In Greek, anomia. A negative particle, not. Word nomos, law, no law. And this is what it means. Let me give you an accurate translation of this. Depart from me. Listen to me. If I could come out there and hug you while I was telling you this, I would. Listen to me. He says, "Depart from me, those of you who claim to be my disciples, who confessed me as Lord, and yet you live as though I never gave you a law to obey." Bueno, fíjense qué tremendo esto que está diciendo el pastor Paul Washer. Él está diciendo que la traducción correcta de Mateo capítulo 24, versículos 22 y 23 es: apartaos de mí, en vez de decir hacedores de maldad, que fue lo que se ha puesto, que en realidad está correcta la traducción, no está mal. Lo que pasa es que en el cristianismo se han olvidado de que la maldad y el pecado es transgresión de la ley. Lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. O sea que cada vez que nosotros vemos apartados de mí, hacedores de maldad, esa maldad no es una maldad abstracta, es la violación de la ley. ¿Sí? Entonces, si él lo quiere traducir más literalmente, sería: apartados de mí aquellos que viven sin ley o que han violado la ley, han quebrantado la ley. Entonces, me gusta mucho que él lo presente de esa manera, porque él, siendo evangélico, no tiene ningún sesgo, ningún prejuicio. Nadie puede decir, no, pasa que él es adventista y por eso habla de la ley. No, no, Jesús habla de la ley, y en la segunda venida de Cristo él va a demandar y va a juzgar a las naciones por la ley quebrantada de Dios. ¿Sí? Entonces dice, ustedes me llaman Señor, pero viven como si nunca les hubiese dado una ley. Esto es tremendo. Esto lo dice Jesús, y este pastor obviamente reconoce esto, y él no está hablando acerca del sábado. Obviamente en su mente no tiene el sábado cuando está hablando, que es parte de esa ley quebrantada, pero en su mente tiene el tema del adulterio, bueno, de muchas cosas que se practican en la iglesia y que se tapan, ¿sí? Él está hablando acerca de eso, está haciendo un llamado de atención a que se vuelvan a la obediencia, a los mandamientos de Dios. Pero abramos los ojos, sí, tomemos ahora lo que dice Jesús y no lo que dice Paul Washer, o lo que tiene en la mente Paul Washer. Lo que Jesús está diciendo es que Él va a juzgar a las naciones por causa de la ley de Dios. Después vamos a leer que esto lo dice la Biblia también, ¿no? En otras partes. O sea, no hace falta, lo que quiero destacar es que no hace falta saber griego para darnos cuenta de esto, pero es importante que alguien que sabe griego diga, miren, Jesús está diciendo, apartaos de mí los que violan la ley. ¿Sí? Quiero destacar esto, hermanos. Vamos a seguir escuchando para ver qué más nos dice. I just described a great majority of North American Christianity. Bueno, estas palabras que él dice, yo no sé si él es consciente de la importancia de estas palabras. La mayoría de los cristianos acaban de ser descritos con esta frase: apartaos de mí los que no guardan la ley. Es verdad que la mayoría de los cristianos han rechazado la ley de Dios. Es verdad, la mayoría de los cristianos han rechazado la ley de Dios, pero no solamente como lo piensa Paul Washer, o sea, en cuanto a vivir mundanamente, sino en cuanto a rechazar el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, la mayoría de los cristianos han rechazado la ley de Dios, porque no se puede aceptar una parte de la ley, se tiene que aceptar completa, ¿sí? Así que bueno, sigamos escuchando. If anyone starts talking about law, if anyone starts talking about biblical principles on what we're supposed to do and not supposed to do, how we're to live and not supposed to live, everyone starts screaming legalist. Bueno, fíjense qué interesante. Dice, cualquiera que empiece a hablar acerca de la ley de Dios o de cómo debemos vivir, se le empieza a tachar de legalista, se le empieza a tachar de fanático, ¿no? Enseguida se dice, no, pero usted es fariseo porque está todo el tiempo con la ley. Pero fíjense, Jesús va a juzgar a las naciones de acuerdo a la ley, a los mandamientos. Entonces, sigamos escuchando. Everyone starts screaming legalist. Legalist.
But Jesus said, "Depart from me, those of you who lived, you called me Lord, but you lived as though I had never given a law." In American Christianity today, pass through the gate, praise God, live like the rest of the world, and it's okay, you're just carnal, maybe one day you'll come back. Do you know what happens because of our bad evangelism? We have gazillions of children saved in Vacation Bible School. When they hit 15 years old, they enter into the world and live like demons, a great majority of them. And then when they're around 30, they come back and rededicate their life. Maybe they just got saved. Because, folks, it's more than just telling someone you're saved because you acknowledge that Jesus is Lord. Satan acknowledges that Jesus is Lord. Bueno, quiero quedarme con esta frase final. Él dice, ¿no? Repite todo de nuevo. Apartaos de mí aquellos que me dicen Señor, me profesan como su Señor, pero viven como si nunca les hubiese dado una ley, y habla de la gran apostasía que hay en las iglesias cristianas y de cómo se llena de gente, pero después viven en el mundo, ¿sí? Pero después termina diciendo, Satanás reconoce que Jesús es el Señor. Entonces no basta con reconocer que Jesús es el Señor, sino que hay que obedecerle, hay que sujetarse a ese Señor, hay que vivir nuestra vida como si realmente Cristo fuese nuestro Señor. ¿Cómo voy a reconocer yo a Jesús como mi Señor, pero no me sujeto a lo que Él dice, a lo que Él ordena? Y Jesús cuando vuelva va a decir, apartaos de mí los que me reconocieron como Señor, pero no vivieron conforme a mi ley, a mis mandamientos, como si yo nunca les hubiese dado una ley que obedecer. Y es muy interesante esto, ¿no? Satanás reconoce que Jesús es el Señor porque esto lo dice Santiago. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Y quisiera compartir con ustedes para que vean que esto no es solamente algo que se puede ver a través de la lengua griega o algo por el estilo, sino que la Biblia dice que hemos de ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí? Esto se encuentra en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 8. Fíjense lo que dice. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Fíjense que amar al prójimo es uno de los dos mandamientos en los cuales Jesús resumió la ley de Dios. Amar al prójimo, ¿sí? Como uno mismo. Pero dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, si yo discrimino a la gente, ¿no? Por su clase social o lo que fuera, estoy pecando, estoy violando ese mandamiento. Y ahora fíjense que va a citar el detalle de esa ley que son los 10 mandamientos. O sea, los dos mandamientos que hablan de amor al prójimo y amor a Dios es un resumen de los 10 mandamientos. Entonces dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense qué interesante esto, mis hermanos. Empieza hablando de los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Habla de uno en realidad, de amar al prójimo como uno mismo. Después da el detalle de esa ley, que es que el que no comete adulterio pero mata, está violando la ley, porque el que guarda toda la ley pero ofende un punto se hace culpable de todo. Y al final termina diciendo, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, vamos a ser juzgados, hermanos, por la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos, porque acá se menciona, no cometerás adulterio y no matarás. O sea, esos son parte de los 10 mandamientos, es inequívoco. No está hablando de una ley nueva, una ley diferente, está hablando de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, va a decir a aquellos que profesaron ser cristianos, pero que desobedecieron esa ley, apartaos de mí, hacedores de maldad, que significa apartaos de mí los que vivieron sin ley, los que vivieron sin la ley de Dios. Y yo me gozo y me alegro en el Señor de que Dios utiliza los instrumentos que menos nos imaginamos para reivindicar su palabra, para reivindicar su ley, y en este caso con la predicación, ¿no?, del pastor Paul Washer, que deja bien claro que cuando Cristo venga va a demandar su juicio de acuerdo a la perfecta ley de la libertad que cita Santiago, que lo leímos recién, y que vamos a ser juzgados por eso. O sea, nosotros somos salvos por creer en Cristo solamente. Sí, somos salvos por creer en Cristo,
pero ese creer trae como consecuencia una obediencia, una sujeción a la ley de Dios, porque si solamente creemos, bueno, los demonios también creen y tiemblan, así dice Santiago, y como dice Paul Washer, Satanás reconoce que Jesús es el Señor, sin embargo no se sujeta y no se somete al Señor. ¿Qué significa sujetarse y someterse al Señor? Obedecerle en todo lo que Él nos diga, y hay 10 principios en la Biblia que son los 10 mandamientos, la perfecta ley de la libertad, que incluye el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ¿sí? Algo que la mayoría de las iglesias cristianas ha rechazado. Por eso me parece importante lo que dice Paul Washer, porque él lo dice con esas palabras. Acabo de describir a la mayoría de las iglesias cristianas, ¿sí? Entonces, me parece realmente muy interesante este fragmento. Si pueden, compártanlo con sus amistades. Déjenme saber acá en los comentarios qué piensan acerca de lo que menciona Paul Washer de Mateo 24, versículos 22 y 23. Déjenme saber sus opiniones y compartan este video, compártanlo para que muchas otras personas sepan de que han de ser juzgadas por la ley de Dios y no solamente por lo que han creído o han profesado, sino si han sido obedientes o no a esa perfecta ley que refleja el carácter de Dios, ¿no? Que refleja su amor, su justicia, su misericordia. Esto es todo por este video, les mando un fuerte abrazo para todos, ya saben, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, compartan el video y nos vemos Dios mediante en otra presentación. Un fuerte abrazo.